Siguiendo con las conclusiones del experimento de Rutherford, la conclusión número 3 es que la mayor parte del átomo está vacío, ya que la mayoría de las radiaciones pasan sin ser desviadas, es decir, solo una de las partículas de cada 100.000 es rechazada, es decir, eso nos da las partículas rechazadas, ¿verdad? Nos da una relación aproximada de lo que es el volumen del núcleo son con el volumen del átomo entero. Es decir, la mayoría del átomo es espacio vacío. Entonces, si vemos aquí en este diagrama, ¿verdad?, se entiende un poco mejor lo que es las conclusiones del experimento. Vemos aquí la mayoría de las radiaciones pasan a través de los átomos, pero hay una pequeña parte que rebota y se devuelve casi en la misma dirección, o que son desviadas por fuerza magnética, es decir, porque las radiaciones, recuerda que las radiaciones alfa son positivas y el átomo también, es decir, se repelen. Entonces, de aquí ya, pues con este experimento se cambió el modelo. De aquí el átomo de Rutherford es llamado el átomo nuclear. Esto es el nuevo modelo donde la mayoría de la masa del átomo está concentrada en el medio y el electrón está en la periferia. Ahora, si tú quieres saber más o menos esa relación cuál es, te voy a proponer un experimento mental. Imagínate que el núcleo es del tamaño de una casa de 2 pisos, una casa normal de 2 pisos. Bueno, el primer electrón está aproximadamente a una distancia de aquí a Barranquilla y es del tamaño aproximado de una pelota de fútbol. Entonces, imagínense la cantidad de espacio que está verdaderamente vacío en un átomo. O sea, somos puro espacio vacío. Si el núcleo es del tamaño de una casa de 2 pisos, el primer electrón está en Barranquilla. Imagínense que la casa está a la salida de Cartagena. Bueno, el primer electrón está en Barranquilla. Entonces somos puro espacio vacío. Por eso es que las radiaciones nos pueden atravesar. La radiación de radio, televisión, wifi, porque somos mucho espacio vacío. Entonces la diferencia entre la masa del electrón, ¿verdad?, y la masa del protón es bastante grande, casi 10.000, ¿verdad?, porque ahí ya pues son muy diferentes sus tamaños. Siguiendo, hablemos un poco del neutrón. Y sí, ahora el nuevo modelo de atómico de Rutherford pues generaba nuevas preguntas. Se siguieron haciendo nuevos experimentos y había entonces algunos experimentos no estaban de acuerdo con ese nuevo modelo. Entonces James Chadwick pues él descubrió que el núcleo no solo estaba formado por protones, sino también por una partícula que no emitía, que no tenía carga, que era el neutrón. Entonces sigue siendo, digamos, el modelo de ese átomo nuclear, pero ya teníamos que ese núcleo no solo estaba formado por protones, sino por protones y neutrones. Entonces ya aquí tenemos ya entonces que hasta ese punto pues el átomo está formado por una partícula negativa con una masa aproximada de 10 a la menos 28 gramos, un protón, que son partículas positivas que tienen un peso aproximado de 10 a la menos 24, y el neutrón. Es decir, si ustedes miran ahí, el electrón es mucho más liviano, unas 10.000 veces, ¿verdad? Mucho más, porque ya las 24 a la menos 28, o sea, son 10.000 veces más pequeño el electrón que el protón y el neutrón. Entonces, todos tienen una carga negativa, una carga positiva y una carga neutra, y la carga unitaria. Entonces, hasta ese punto, digo hasta ese punto, porque este no es el modelo más moderno. Después de ahí sigue sigue el átomo de Schrödinger, que es el átomo donde ya el electrón no es visto como una partícula, sino como una onda. Y no es que el electrón esté dando vuelta alrededor del núcleo, eso solo es un modelo. Los electrones no giran alrededor del núcleo. Los electrones tienen orbitales, es decir, sectores en el espacio donde es más probable encontrarlos, porque ellos se mueven tan rápido que es más fácil verlo probabilísticamente. Es decir, la probabilidad de un electrón de estar en un sitio. Entonces, recuerden, haciendo analogía, si los planetas tienen órbitas, es decir, que
giran alrededor de un punto, los electrones tienen orbitales. Un orbital es un sector del espacio tridimensional. Por ejemplo, los orbitales de más baja energía tienen, por ejemplo, la forma redonda. Luego hay otras formas que son formas en el espacio donde los electrones es más probable encontrarlos. Entonces, digamos, y los modelos más modernos son ya los átomos donde, por ejemplo, ya los protones y neutrones y electrones no son las partículas fundamentales, sino los quarks. Es decir, los quarks son partículas que son más pequeñas todavía que el electrón, que el protón y el neutrón, y lo forman. Es decir, un protón está formado por 2 o 3 tipos de quarks, un electrón está formado por unos tipos determinados de quarks, y también el neutrón. Entonces, los modelos más modernos, los modelos que son más acercados a la realidad, son los modelos cuánticos. Entonces, los modelos cuánticos son modelos donde ya las partículas fundamentales son los quarks. Los electrones, por ejemplo, no son órbitas, sino orbitales, son sectores del espacio donde es más probable encontrarlos. Y por eso es que existen los famosos aceleradores de partículas, para poder estudiar esas partículas pero tan pequeñas, que solo se hacen evidentes durante los choques. Hacen chocar electrones con electrones, electrones con protones, y en esas explosiones es que se hace evidente eso. Entonces, digamos que la materia, ese es el modelo aceptado hasta ahora, y eso es lo bonito de la ciencia, que de pronto lo que hoy es verdad, de pronto mañana ya ha evolucionado en otra cosa. Entonces, los modelos van cambiando, y a medida que el hombre va avanzando en la ciencia, pues eso va cambiando. Entonces, hablemos entonces, siguiendo lo que es ya desde el punto de vista ya más macroscópico, los números atómicos, la masa atómica y los isótopos, que a nosotros pues nos será más útil para cuantificar la materia. Recuerda que entonces cada elemento tiene lo que se llama un número de masa. El número de masa es la suma de los protones más la suma de los neutrones. Entonces, en cualquier, por ejemplo, tabla periódica, usted va a encontrar pues el símbolo del elemento A, ¿verdad?, que es el número de masa, que es el número de protones más el número de neutrones, y Z, que es el número atómico o el número de protones. Lo que da la característica a un elemento es su número de protones. Eso es lo que da esa característica. Entonces, si recuerdan las definiciones, por ejemplo, de John Dalton, que él decía que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Eso estrictamente no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque existen los llamados isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero difieren en el número de masa. Es decir, el número, por ejemplo, los isótopos del uranio, el uranio 235 y el uranio 238. ¿Qué significa? Los dos tienen 92 protones, porque eso es lo que le da la característica a él de ser uranio, pero tienen diferentes números de neutrones. Es decir, a lo que tú sumas 92 hasta que llega a la 235 es el número de neutrones. Son isótopos de un mismo elemento. Y también el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿verdad? El hidrógeno, el deuterio y el tritio. Es decir, todos tienen un solo protón, pero el deuterio y el tritio tiene un neutrón y este tiene 2 neutrones. Entonces, tienen diferentes, los 3 son hidrógenos, pero tienen diferentes características. Muchos se usan, por ejemplo, para agua pesada o para energía nuclear. Entonces, eso son otras historias. Entonces, en general, todos los elementos tienen isótopos, todos. Entonces, ¿por qué? Porque todos los átomos de un mismo elemento no son iguales. ¿Qué ejemplo les pongo aquí? El famoso, seguro han oído la frase carbono 14, ¿verdad? Entonces, seguro han oído esa frase. El carbono 14 es el carbono radioactivo. El carbono 14 es un isótopo del carbono. Entonces, todos nuestros átomos, los átomos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues no todos los átomos de nuestro cuerpo son iguales. Existen diferentes isótopos. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad o una abundancia relativa de diferentes tipos de isótopos de carbono. Uno de esos isótopos es el carbono radioactivo.
o carbono 14. La cantidad de carbono 14 en nuestro cuerpo o en todos los seres vivos es igual y se mantiene constante mientras el ser vivo, mientras digamos que la materia orgánica esté viva. En cuanto nosotros morimos, la cantidad de carbono 14 empieza a descender y eso es lo que se utiliza para datación radioactiva, es decir, por la cantidad de carbono radioactivo que hay en una materia orgánica se puede saber aproximadamente cuándo murió. Entonces, el peso molecular, si ustedes han notado en las tablas periódicas, no es que sea un valor fijo, es un promedio de la abundancia relativa de los diferentes isótopos, es decir, el peso atómico del elemento es la sumatoria de ¿qué? De la abundancia relativa en porcentaje, su peso atómico de cada isótopo. Entonces, si miramos aquí un ejemplo, por ejemplo, el magnesio posee 3 isótopos naturales con los pesos 23.992, 24.993 y 25.989. Entonces, ¿cuál es el que se reporta en la tabla periódica? Se hace un promedio con respecto a ¿qué? A la abundancia, mira. Entonces, el 78,6% de los átomos de magnesio tienen este peso, el 10.11 tienen el segundo peso y este tienen el peso. Lo que se reporta en la tabla periódica es el promedio, es decir, multiplicar el peso de cada isótopo por su abundancia relativa, más el peso del segundo por su abundancia relativa, más el tercero por su abundancia relativa. Se divide entre 100 y este es el peso que usted va a ver en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen isótopos. ¿Ok? Entonces, pasando a otra definición que es el mol. Cuando yo leo la definición de mol, ya estamos entrando en el reino de ¿qué? De lo macroscópico. Ya es más útil. Nosotros no sería muy práctico estar contando el número de átomos y eso, pero en mol, digamos, el mol es la cantidad internacional, digamos, la unidad internacional de materia. Pero ¿qué es el mol? El mol es la cantidad en gramos igual numéricamente al peso molecular. Es decir, si yo digo yo tengo un mol de hidrógeno, es porque tengo 1.008 gramos de hidrógeno, es decir, el número es igual a su peso molecular en gramos. Entonces, y sirve para qué? Para conectar el mundo micro con el mundo macro, ¿verdad? Usted puede conectar esos dos mundos por medio de el mol. Entonces recuerda, el mol simplemente es el peso molecular en gramos. Y usted puede con eso conectar y hacer los cálculos químicos, conectar el mundo micro, conectar el mundo con el mundo macro, que es el que nosotros vamos a tratar cuando hagamos cálculos de balance de materia. Recordando también el famoso número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 átomos. Digamos que todos los moles de cualquier elemento tienen la misma cantidad de átomos, es decir, no importa los gramos que tenga ese mol, siempre contiene este número de átomos. Es decir, un mol de hidrógeno contiene 6.0 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de azufre, no importa que sean 32 gramos, contiene la misma cantidad de átomos. Y este número es tan grande que si comenzaras a contarlo ahora y contaras un número cada segundo, no te alcanzarían 2 vidas para contarlo. 6.0 por 10 a la 23 átomos. Son muchos átomos. Digamos que leyendo sería 602.300 trillones. Es bastante grande. Entonces, si vemos aquí un ejemplo, mira, este pequeño ejemplo dice calcular el número de moles y el número de átomos contenidos en 4 gramos de oxígeno. Entonces, el peso atómico del oxígeno, ¿cuál es? 16 UMA, es decir, unidad de masa atómica. Entonces, vemos, un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno y contiene 6.0 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ok, esos digamos son igualdades que usted va a usar. Entonces, la regla de 3 simple sería: un mol de hidrógeno contiene 16 gramos de hidrógeno. Si tú coges las dos primeras partes, tú puedes coger la parte 1 y la parte 2, la parte 1 con la 3 o la 2 con la 3, la que te sirva, la que te convenga más. Si yo tengo 4 gramos de hidrógeno, ¿cuántas moles tengo? O sea, hago la regla de 3, 1 por 4 dividido entre 16. Entonces, miremos las unidades, ahí se cancelan y te queda que eso es 0,25 moles de oxígeno. Entonces, si un mol de oxígeno tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, en 0,25 moles, ¿cuántos átomos habrá?
Entonces haces la regla de 3, 0.25 por 6.02 por 10 a la 23 y te da que 1.5 por 10 a la 23, ¿ves? Átomos de oxígeno.